Ex ministra, ex vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien nos acompaña. Cecilia, ¿nos escucha? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes, Daniel, te escucho bien. En primer lugar, su reacción ante lo que acabamos de conocer, la renuncia aceptada de la ministra de Salud, Elia Molina. Creo que es lo correcto, Daniel. En la tarde comenté que lo que ella había hecho era una imputación de un delito muy grave, no solamente a ciertas clínicas, sino que además a médicos, enfermeras, matronas, donde uno se podía desprender una actitud como autor o como cómplice eventualmente de abortos, sino que también en una clasificación especial que ella hacía de supuestas familias conservadoras. Uno puede entender, estando no de acuerdo con una ley de aborto, en el caso mío no estoy de acuerdo, que una ministra pretenda defender una política pública impulsada por su presidenta, que es Michelle Bachelet. Pero lo que no es aceptable, Daniel, que se haga con este tipo de argumentos. Yo lo señalaba, ella es funcionaria pública, tiene la obligación legal de hacer la denuncia en el Ministerio Público durante las primeras 24 horas de conocer los antecedentes, y si no es así, entonces lo que correspondía era que ella renunciara, y es lo que ha hecho hace minutos, como lo ha anunciado el ministro Elizalde. ¿Cómo se explica usted estas declaraciones de la ministra? ¿Cree que fueron sencillamente un error, una equivocación? ¿Cómo se explica que una ministra haga declaraciones como estas que finalmente le terminan costando la salida del cargo? Yo creo que uno se está acostumbrando en ciertos ministros a que hagan declaraciones que, más que desafortunadas, Daniel, buscan establecer una desigualdad como ellos pretenden representarla. Detrás de la declaración de la ministra, lo que ella trató de señalar a todas luces es que existía una desigualdad en un supuesto aborto seguro. Y eso ha sido una consigna importante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que han puesto la desigualdad como un valor principal por encima incluso de otros valores que siempre tienen que ser integrales y complementarios, porque si no se deja fuera no solamente la libertad, sino que el mérito y el esfuerzo. Yo no creo que hayan sido palabras desafortunadas, yo creo que ella tiene convicción en un mito urbano que se ha ido estableciendo, pero con el cual no hay denuncias, con el cual no hay juicios en contra de clínicas o eventuales médicos que eventualmente hayan hecho este tipo de abortos. Perdón, cuando usted habla de un mito urbano, ¿usted no cree que haya abortos hoy en Chile? ¿Cuál es el mito? Por supuesto que lo creo, Daniel. Y todas las cifras, por más que no exista una que sea categórica, porque todo el mundo sabe que existen muchos abortos clandestinos, se señala que en nuestro país efectivamente el aborto existe, es una realidad y hay que enfrentar. Algunos creemos que la defensa de la vida no va por tratar de legalizar la muerte de un inocente, sino que va por proteger a las familias, especialmente a las madres, muchas de las cuales son vulnerables, pertenecen a familias vulnerables que no cuentan con el apoyo de su entorno y menos del lugar donde ellas viven para poder sacar adelante un proyecto de vida o un proyecto familiar. Con eso estoy diciendo, Daniel, y para que quede claro, no que no existan abortos en Chile. Existen, hay que enfrentarlos, pero yo creo que el enfrentar no es a través de una ley que permita legalizar el aborto, sino que es a través de políticas públicas que fortalezcan la maternidad, que fortalezcan la familia y que protejan finalmente a las madres que están en situación de vulnerabilidad. Me queda absolutamente clara su posición con respecto al proyecto de aborto. Lo que no entiendo muy bien es a qué se refiere usted cuando dice que esto es un mito urbano. ¿Cuál es el mito urbano? Lo que se ha establecido, Daniel, y usted daba cuenta de distintos Twitter, incluso nombraba autoridades, le escuché hablar de la alcaldesa Toá, le escuché hablar del senador Quintana, que ellos señalaban que la ministra o exministra había dicho una gran verdad. Yo quiero saber, y eso es lo que digo, ¿cuál es esa verdad que ellos señalan conocer sin tener ninguna prueba, ninguna denuncia y finalmente ninguna condena que se relacione con las supuestas clínicas o ciertas clínicas a las cuales la ministra hacía mención? Ellos hablan de una verdad absoluta. Es más, el senador Girardi señaló que no solamente estos abortos se hacían en el sistema privado, sino que también se hacían en el sistema público con otro tipo de diagnóstico. Eso es un delito. Usted mismo lo decía cuando introducía la nota, y ese delito hay que enfrentarlos con las denuncias correspondientes y no tratar de señalar que es una verdad que aquellas familias
con mayores recursos que se puedan atender en clínicas terminan finalmente llevando a sus hijas a abortarse cuando hay un embarazo no deseado. Eso para mí es un mito urbano porque no existe una correlación en una denuncia y menos en una condena con algo propio que se haya realizado. Pero a ver, el mito urbano sería que estos abortos se producen en clínicas, porque estamos de acuerdo en que se producen abortos en Chile. Sabemos también que existen clínicas clandestinas donde esto se produce y ha habido una serie de investigaciones judiciales al respecto. El mito urbano al que se refiere es que los abortos no se producirían en clínicas privadas o en hospitales públicos. El mito urbano es lo que trató de decir la ministra Molino, que lo dijo con todas sus letras. Ella señaló que habían clínicas cuicas donde familias conservadoras llevaban a sus hijas para que se hicieran aborto. Esas denuncias no han existido. Por lo tanto, imputar un delito de ese nivel sin tener las pruebas ni los antecedentes, yo creo que es de una gravedad absoluta, viniendo de la autoridad que sea, porque finalmente se terminan estableciendo lo que yo he llamado mito urbano, que es algo que no está comprobado, se instale como una verdad absoluta en nuestro país. ¿Es cierto o no es cierto que en nuestro país sí hay una desigualdad en términos de cómo se accede a los abortos? Vale decir que los abortos existen en todos los estratos sociales, pero que las personas de mayores recursos tienen mayores posibilidades de acceder a un aborto que, aunque ilegal, sea seguro en términos de salud para ellos. ¿Esa desigualdad existe en la práctica hoy en Chile? Por cierto que existe la desigualdad, Daniel, y a mí me tocó enfrentar muchas realidades cuando era concejal en la comuna de La Florida, de mujeres que accediendo a abortos hechos por personas que no tenían ni siquiera la instrucción médica corrían serios riesgos de salud propia. En otros casos, cuando existe esta famosa desigualdad para personas que tienen recursos, lo más probable es que opten por hacérselos en otros países, ni siquiera en nuestro país. Y vuelvo a insistir, el debate hay que tenerlo, hay que discutirlo. Pero yo creo, insisto, de que no es una ley que permita terminar con la vida de un inocente la solución final para una realidad que hoy día existe en Chile, sino que son políticas públicas que tienen que impulsar a la protección, particularmente de la niña o mujer vulnerable, de la familia, del entorno, incluso en materia de educación. Es ahí donde debiese centrarse la discusión, que es antes de la decisión final de si una niña o una mujer toma la decisión de abortar o de no abortar. ¿Qué hace hoy en la práctica el Estado, y se lo pregunto como exministra, por una mujer que está enfrentando un embarazo complicado, que no tiene las condiciones sociales o económicas para enfrentar ese embarazo, que a lo mejor es adolescente, que a lo mejor es menor de edad? ¿Qué hace en la práctica hoy el Estado de Chile por esa mujer, por esa adolescente, incluso por esa niña en algunos casos? Yo fui, Daniel, subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, y nosotros, por mandato del presidente Sebastián Piñera, impulsamos muchos programas para poder proteger la maternidad, no solamente de las mujeres adultas, sino que particularmente de las madres adolescentes. Lo hicimos con un equipo multisectorial, integrado, de psicólogos, de abogados, de médicos que pudiesen hacer acompañamiento y finalmente pudiese existir una protección hacia esa madre. Lamentablemente este gobierno, una de las primeras medidas que tomó fue terminar con ese programa, porque ellos tienen una creencia distinta, que es finalmente buscar la despenalización del aborto y aprobarlo en 3 tipos de aborto. Ahora, dicho eso, yo creo que es insuficiente lo que el Estado hace en su conjunto. Siento que la discusión tiene que ser mucho más proactiva, tiene que ir mucho más allá, tiene que ir hacia una protección real, que puede incluso traducirse no solamente en la protección a la madre en sí, sobre todo si es una madre adolescente, sino que también a cómo lograr que esa protección se traduzca en educación, en tener mejor puntaje, por ejemplo, para acceder a la vivienda, en tener un acompañamiento de salud para ella y para el hijo. En definitiva, darle mayores opciones de poder hacer más fácil una vida que por sí ya es difícil cuando se toma la decisión o incluso se establece la duda de querer optar por la vida o no hacerlo por las condiciones que a uno le rodean definitivamente. Haciendo un análisis más político de lo que ocurrió, ¿cómo se explica usted esta reacción tan rápida del gobierno de sacar de su cargo a la ministra de Salud por declaraciones desafortunadas, comparado, por ejemplo, con lo que pasó con el embajador en Uruguay? Por declaraciones bastante fuertes también, él finalmente fue dejado en su cargo. ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Hay una nueva manera de enfrentar estos problemas por parte de la presidenta Bachelet? Yo creo que son 2 cosas. Primero,
El comunicado que saca el gobierno para quitarle el piso, como se dice en buen chileno, a la ministra, lo hace desde el propio Ministerio de Salud. Vale decir, la ministra ya no tenía autoridad para seguir en el cargo cuando desde su propio ministerio señalan que sus palabras no representan el sentir del gobierno. Segundo, porque la presidenta Michelle Bachelet ha puesto en agenda prioritaria de estos días no este tema en particular, sino que la reforma laboral, particularmente el fortalecimiento, por ejemplo, del Ministerio Público. Y tercero, porque quien tenía el mandato de llevar a cabo este proyecto de ley de despenalización del aborto y aprobación en 3 tipos era la ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Por lo tanto, yo no creo que sea solamente la declaración la que por sí es grave, sino que hubo una desautorización importante que no le permitía a la ministra seguir en el cargo, y por otro lado ella fue en contra de un alineamiento claro que había dado la presidenta Michelle Bachelet y que ha sido notorio en los últimos días. Finalmente, ¿debería la presidenta Bachelet aprovechar esta circunstancia para hacer el cambio de gabinete que muchos sectores políticos están pidiendo hace tiempo de una vez, o debería reemplazar sencillamente a la ministra de Salud y dejar el resto de los ajustes para más adelante? Hace mucho rato yo vengo escuchando que aquí lo que le falta al gobierno es un cambio de gabinete. Yo soy una convencida que no saca nada con hacer un cambio de gabinete, un enroque de gabinete, si lo que acá no hay es un cambio en las reformas estructurales que ya están impulsando. Es como una orquesta. Si van a haber músicos tocando la misma música, este gobierno va a seguir bajando en la aprobación, porque hoy día hay una oposición cercana al 60% que no comparte cómo se está gobernando. Por lo tanto, en el caso puntual, que haga cambio o no de gabinete, que reemplace o no a la ministra ahora, o espere unas semanas porque no le gusta ser pauteada, es una decisión que tendrá que finalmente tomar ella. El subsecretario suele suceder cuando hay una vacancia en el cargo por un tiempo, que no puede ser mucho tampoco, suele tomarlo el subsecretario de Salud, que es el caso que tengo entendido que es lo que está sucediendo ahora. Cecilia Pérez, ex vocera de gobierno durante el gobierno del presidente Piñera, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas tardes. Un abrazo, Daniel, que esté muy bien.